El 25 de junio de 2025, justo el día del 31º aniversario de bodas entre Eduardo Capetillo y Silvia Gaitán, sus 5 hijos adultos optaron por un silencio absoluto y coordinado en sus plataformas digitales. No hubo imágenes del pasado, ni palabras de afecto públicas, coincidiendo con la desaparición repentina del perfil de Instagram del actor, que simplemente dejó de existir sin una explicación previa. Esta ausencia de gestos familiares señala una fractura definitiva que las paredes de la hacienda de Chiconcuac ya no logran contener tras 3 décadas de hermetismo. En este recorrido expondremos 4 realidades que han permanecido bajo llave desde el inicio de su relación. Primero, el destino del disco Manzana Verde, un proyecto que Silvia terminó y que fue archivado inmediatamente tras su primer embarazo en 1994. Segundo, el episodio de los 60 días en que su hijo mayor preparó una canción para un padre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Tercero, la estructura de mando que se hizo visible durante la producción del programa La Academia en el año 2011. Y finalmente, el regreso de Silvia a la danza clásica a sus 54 años de edad. Un gesto que redefine su identidad fuera del entorno del rancho. En el año 1989, Silvia Gaitán llegó a las instalaciones de Televisa para ocupar el lugar de Alex Bauer en el grupo Timbiriche. Provenía de una familia de artistas en Villahermosa, donde la música y el baile eran temas de todos los días. Sus hermanos ya estaban avanzando en sus propios caminos artísticos dentro de la industria del entretenimiento mexicana. El grupo se encontraba en un periodo de transición después del éxito obtenido con el disco doble, 8/9. Silvia tuvo que aprender las coreografías y las canciones en un tiempo muy corto para integrarse a la gira nacional. Su presencia cambió la dinámica visual del grupo de manera inmediata frente al público joven que llenaba los conciertos. Su disciplina venía de los salones de la Academia de Danza dirigida por su madre, la maestra Silvia Barragán. Desde que era niña, su rutina consistía en horas de práctica en la barra y en perfeccionar la colocación de sus pies. Este entrenamiento técnico le permitió tener una resistencia física que otros integrantes del grupo no poseían en ese momento. La formación clásica no era un pasatiempo, sino una profesión que exigía silencio total durante las clases de técnica. Ese rigor fue lo que le ayudó a destacar en las presentaciones televisivas del disco Timbiriche 10. Durante la grabación de ese material discográfico, su voz y su imagen empezaron a ocupar más espacio en los materiales de promoción. Se movía por los escenarios de México y Estados Unidos con una energía que capturaba la atención de los productores de televisión. No era simplemente una cantante más dentro de un grupo de pop. Se estaba convirtiendo en una solista con identidad propia. En 1991, su carrera como actriz dio un giro importante al participar en la serie Alcanzar una estrella 2. Formó parte del grupo ficticio Muñecos de Papel, junto a compañeros como Pedro Fernández y Sasha Sokol. El éxito de este proyecto la llevó a presentarse en conciertos masivos en recintos como el Palacio de los Deportes. Su nombre empezó a asociarse con proyectos exitosos y altos niveles de audiencia en la pantalla chica. Tenía un contrato que le permitía explorar tanto la música como la actuación al mismo tiempo de manera libre. Los productores competían por tenerla en sus elencos para las nuevas telenovelas que se planeaban para esa década. El año 1992 marcó su consolidación definitiva con el estreno de la telenovela Baila Conmigo, ambientada en la época del rock and roll. En este proyecto interpretó a Pilar, una joven que mostraba su talento para el baile en cada episodio musical. El vestuario de la época resaltaba su figura y su capacidad para ejecutar pasos complejos frente a las cámaras de televisión. Fue en estos foros de grabación donde su camino se cruzó de manera constante con el de Eduardo Capetillo. La química entre ambos personajes fue un elemento que los productores aprovecharon para aumentar el interés de los televidentes cada noche. Silvia grabó varias canciones para la banda sonora de la serie que se escuchaban en todas las estaciones de radio. Su primer disco como solista, lanzado en ese mismo periodo de éxito,
incluyó temas que todavía se recuerdan en los programas de radio nostálgicos. Canciones como Mucha mujer para ti proyectaban una imagen de independencia y seguridad que conectaba con las mujeres jóvenes. En los videos musicales, Silvia utilizaba su formación en danza para crear coreografías que nadie más estaba haciendo en el pop mexicano. Su estilo de vestir, con sombreros y botas, se convirtió en una tendencia que muchas seguidoras intentaban copiar en sus ciudades. Trabajaba jornadas de más de 12 horas entre estudios de grabación, ensayos de baile y presentaciones en vivo en programas de variedades. La crítica especializada destacaba que su voz tenía un color diferente y que su preparación técnica era superior a la de otras artistas juveniles. La agenda de Silvia, a principios de los 90, no tenía espacios vacíos debido a la alta demanda de su trabajo artístico. Participaba en festivales internacionales y era invitada constante a programas de entrevistas, donde siempre se mostraba segura de sus respuestas. Su contrato con la disquera incluía planes para realizar giras por Centro y Sudamérica para promover su música de manera masiva. Sus padres y hermanos la apoyaron en la organización logística de su carrera, manteniendo siempre un vínculo estrecho con sus raíces en Tabasco. El éxito económico y la fama no la distrajeron de su objetivo de convertirse en una artista integral. En cada presentación se notaba el esfuerzo por mantener la calidad técnica que había aprendido desde su infancia en los salones de ballet. Antes de que su vida personal tomara el protagonismo, Silvia ya había acumulado una experiencia que pocos artistas logran a los 20 años. Tenía el respeto de sus compañeros de trabajo y el cariño de un público que la veía como una mujer auténtica y talentosa. Su futuro profesional no tenía límites visibles, y las propuestas para protagonizar nuevas historias llegaban de manera semanal a su oficina. Estaba en el punto más alto de lo que se conoce como el momentum artístico, donde cada decisión parece llevar al éxito inmediato. Nadie imaginaba en ese momento que esa trayectoria llena de aplausos y luces estaba a punto de cambiar de dirección de forma permanente. El ritmo de su vida era intenso, y su nombre era sinónimo de juventud y éxito en toda la industria del entretenimiento en español. El 25 de junio de 1994, la hacienda de Chiconcuac en el estado de Morelos se convirtió en el centro de atención de millones de mexicanos. Este lugar fue construido originalmente en el siglo XVI por Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés. Televisa desplegó un equipo técnico de cientos de personas para transmitir la ceremonia religiosa y la fiesta de manera ininterrumpida. La señal llegó a hogares de todo el país y a varios países de América Latina que seguían la historia de amor de los protagonistas de Baila Conmigo. La novia llegó a la capilla luciendo un vestido de encaje blanco que se volvió tendencia de moda ese mismo año. Fue un evento planeado con una logística similar a la de un programa de variedades de alto presupuesto. Justo antes de este evento, Silvia Gaitán había pasado semanas dentro de un estudio de grabación para terminar su segundo disco solista. El álbum llevaba por título Manzana Verde y representaba una inversión importante de tiempo y dinero para su compañía disquera. Las canciones ya estaban seleccionadas y los arreglos musicales buscaban mostrar una evolución en su estilo vocal. Silvia participó activamente en la selección de los músicos y en el concepto visual de la portada del disco. Sin embargo, los planes de promoción que incluían presentaciones en programas de televisión y una gira internacional se detuvieron de forma abrupta. Los materiales de prensa que ya estaban listos para ser enviados a los medios de comunicación se quedaron guardados en los almacenes. La noticia del embarazo de Silvia cambió el calendario de trabajo que la Oficina de Representación Artística tenía planeado para ese año. En lugar de viajar por el continente para cantar sus nuevos temas, la artista tuvo que concentrarse en los preparativos de la boda y en el cuidado de su salud. Esta decisión no fue discutida de manera pública, pero el resultado fue la desaparición de Silvia de los escenarios justo cuando su popularidad era mayor. Su ausencia en los foros de televisión coincidió con el estreno de los episodios más importantes de la telenovela Marimar, donde Eduardo Capetillo era el galán principal. Mientras la carrera de Eduardo recibía un impulso masivo a nivel mundial,
la carrera musical de Silvia se ponía en pausa indefinida. Este intercambio de prioridades marcó el inicio de una dinámica familiar que se mantendría durante las décadas siguientes. La recepción en la hacienda contó con un menú tradicional y música en vivo para los invitados, muchos de ellos ejecutivos importantes de la televisión. Los fotógrafos de las revistas más influyentes de la época tenían acceso exclusivo a ciertos rincones de la propiedad para capturar cada detalle del brindis. Silvia caminaba entre las mesas saludando a sus amigos y excompañeros del grupo Timbiriche, con una expresión de cansancio debido a su estado avanzado de gestación. El calor de Morelos obligó a realizar ajustes en la ventilación del lugar para comodidad de la novia y de los asistentes. Cada movimiento de la pareja estaba coordinado por un equipo de seguridad que impedía el paso de personas ajenas a la producción televisiva. El evento funcionó como un gran cierre para la etapa de soltería de dos de las figuras más rentables de la empresa. Después de la fiesta, el disco Manzana Verde salió a la venta de forma silenciosa y sin el apoyo de videos musicales ni entrevistas de promoción. Sin la presencia de Silvia en los medios, el impacto del álbum fue mucho menor de lo que se había proyectado en los estudios de mercado iniciales. Las seguidoras de la cantante compraron el material, pero la falta de presentaciones en vivo impidió que las canciones se volvieran éxitos masivos en la radio. Silvia se retiró a la tranquilidad de su vida privada para esperar el nacimiento de su primer hijo, Eduardo Jr., el 17 de agosto de ese mismo año. Este retiro temprano fue interpretado por los columnistas de espectáculos como una muestra de amor y compromiso con la familia tradicional. Para la industria, representó la pérdida temporal de una de sus artistas con mayor capacidad para generar ventas y audiencia. Eduardo Capetillo, vestido con un traje de charro de gala, representaba la figura del hombre mexicano protector y apegado a sus raíces. Silvia aceptó este entorno que la alejaba de la imagen moderna y urbana que había manejado en sus videos de pop. La transición de estrella juvenil a esposa de un miembro de la familia Capetillo fue aceptada por sus seguidores como un paso natural hacia la madurez. El contrato de Silvia con la empresa Televisa se mantuvo vigente, pero sus apariciones se volvieron cada vez más escasas y controladas. La artista dejó de tomar decisiones sobre su carrera de forma independiente y empezó a consultar cada proyecto con su esposo. Los guiones de telenovelas que le ofrecían debían pasar por una revisión previa antes de que ella diera una respuesta definitiva. La independencia que mostraba en canciones como Mucha mujer para ti ya no coincidía con su nueva realidad de ama de casa. Se enfocó en aprender sobre la administración del hogar y el cuidado de los niños que llegarían en los años posteriores. El mundo exterior seguía viendo a Bibi Gaitán, pero en la vida real, Silvia estaba construyendo una rutina centrada exclusivamente en los deseos de su nueva familia. La boda no fue solo el inicio de un matrimonio, sino el cierre de una etapa profesional que no volvería a repetirse con la misma fuerza. Los periódicos de la época publicaron ediciones especiales con fotos a todo color de la ceremonia y los invitados. La gente guardaba estas revistas como si fueran un recuerdo de un evento histórico de la cultura popular mexicana. Nadie hablaba en ese momento del costo que tenía este compromiso para la joven que había dominado las listas de popularidad musical. La imagen de felicidad que se proyectó en las pantallas de televisión fue tan potente que nadie se atrevió a cuestionar las decisiones de Silvia. Así comenzó una etapa de 3 décadas donde el silencio sobre sus proyectos personales se volvería la norma dentro del rancho. Eduardo Capetillo creció bajo la sombra de los grandes carteles de las plazas de toros. Su padre, Manuel Capetillo, era un hombre que pasaba la mayor parte del año viajando entre ganaderías y ferias, dejando en casa una estela de ausencia y trofeos. Para Eduardo, la figura masculina estaba asociada con el aplauso de miles de extraños y el silencio absoluto dentro de las paredes del hogar. Esta herencia de los Capetillo, una familia con una tradición de hombres fuertes y distantes, marcó la forma en que él entendía su papel como jefe de familia. En el rancho de Ocoyoacac, Eduardo intentó replicar ese modelo donde el hombre es el proveedor de bienes, pero no siempre de afecto.
Los pasillos de la propiedad estaban llenos de recuerdos de las faenas taurinas y de una gloria que exigía una postura rígida en todo momento. Mientras el mundo veía a Eduardo como el galán más exitoso de la televisión, dentro del rancho la realidad era más pesada. Su participación en Marimar lo puso en el centro de la atención internacional, convirtiéndolo en un símbolo de éxito para millones de personas. Sin embargo, al regresar a la tranquilidad de Ocoyoacac, ese brillo se apagaba para dar paso a una rutina donde el control era la norma principal. Los empleados del rancho conocían bien el carácter serio del patrón y la necesidad de mantener todo en un orden específico. Eduardo se sentía más cómodo siguiendo las reglas de sus antepasados que explorando las emociones de su propia familia. Esta desconexión empezó a generar un ambiente donde las palabras se medían con cuidado antes de ser pronunciadas frente a él. Silvia Gaitán, por su parte, tuvo su última gran oportunidad como protagonista en la telenovela Camila en el año 1998. Después de este proyecto, sus apariciones en televisión dejaron de ser constantes y se limitaron a participaciones especiales o breves cameos. La mujer que antes llenaba escenarios, ahora dedicaba sus días a coordinar la educación de sus hijos y a supervisar las tareas domésticas en la propiedad. Sus manos, que antes sostenían micrófonos en conciertos masivos, ahora se ocupaban de la administración de una casa que exigía toda su atención. El retiro no fue anunciado en una rueda de prensa. Simplemente sucedió de forma natural ante los ojos del público. Silvia aceptó vivir a la sombra de la carrera de su esposo, convencida de que su papel principal estaba dentro de los muros de piedra del rancho. El ambiente en Ocoyoacac se volvía especialmente difícil durante las épocas en que Eduardo enfrentaba sus problemas personales con el alcohol. Hubo periodos largos de tiempo donde su presencia emocional era nula, a pesar de estar físicamente sentado en el comedor de la casa. Silvia aprendió a leer los gestos de su esposo para saber cuándo era mejor guardar silencio y alejar a los niños de la estancia principal. Ella se convirtió en el filtro que protegía a sus hijos de las frustraciones y los cambios de humor de un hombre que no sabía cómo manejar su propia soledad. La carga de mantener la armonía familiar recayó enteramente sobre sus hombros, sin que nadie fuera del rancho lo notara. Silvia sonreía para las fotos de las revistas de sociales, mientras por dentro intentaba tapar los huecos que dejaba la ausencia de Eduardo. Uno de los momentos más tristes ocurrió cuando su hijo, Eduardo Jr., decidió prepararle una sorpresa a su padre. El niño pasó 60 días ensayando una canción con su guitarra en un rincón apartado de la casa para que nadie lo escuchara antes de tiempo. Cada tarde, después de la escuela, repetía los mismos acordes y memorizaba la letra con la ilusión de ver una sonrisa en el rostro de Eduardo. Silvia lo ayudaba en secreto, dándole ánimos y asegurándole que su padre se sentiría muy orgulloso de su talento. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, el niño se paró frente a su padre y cantó con todo el sentimiento que puede tener un niño de su edad. Eduardo Sr. escuchó la melodía sin mover un solo músculo, con la mirada perdida en algún punto de la pared, como si su hijo no estuviera allí. Al terminar la canción, el niño esperó un abrazo o una palabra de aliento que nunca llegó. Solo hubo un silencio frío que se sintió por toda la habitación. Ese episodio fue una muestra clara de cómo funcionaba la comunicación afectiva dentro de la familia Capetillo Gaitán. Silvia tuvo que acercarse rápidamente a su hijo para abrazarlo y decirle que lo había hecho de forma maravillosa, intentando borrar el impacto del rechazo. Ella aprendió a compensar la frialdad de su esposo con dosis extra de atención y cariño para que los niños no crecieran con el mismo vacío que Eduardo traía de su infancia. En el rancho no se hablaba de estos sentimientos. Simplemente se seguía adelante con la rutina de las comidas y los paseos a caballo. Los muros de la hacienda eran testigos de una tristeza silenciosa que no salía en las portadas de las revistas de espectáculos. Para el mundo exterior, ellos seguían siendo la familia perfecta, pero dentro, Silvia era la única que sostenía la estructura emocional de todos. Eduardo admitiría años después, en una confesión pública, que durante mucho tiempo no estuvo presente para sus propios hijos. Esta falta de madurez emocional obligó a Silvia a madurar por los dos,
dejando de lado sus propios deseos de retomar su carrera artística. Cada vez que surgía una oferta de trabajo, Silvia la analizaba pensando en cómo afectaría el estado de ánimo de su esposo. Ella sabía que su ausencia por grabaciones de televisión podría desestabilizar el frágil equilibrio que con tanto esfuerzo mantenía en el hogar. Por eso, elegir la familia no fue siempre una opción libre, sino una forma de evitar que todo se desmoronara por completo. La vida en el rancho transcurría entre la belleza del campo y la dureza de una dinámica de control invisible. Los niños crecieron viendo a una madre dedicada y a un padre que exigía respeto absoluto a través de la distancia. Silvia se acostumbró a ser la traductora de los silencios de Eduardo, explicando a sus hijos que su padre los quería a su manera. Esta labor de puente emocional fue agotadora y le quitó a Silvia la energía necesaria para pensar en su propio crecimiento personal. La estrella de Timbiriche se fue apagando lentamente para convertirse en la guardiana de un secreto que solo los habitantes de Ocoyoacac conocían. Así pasaron los años, con una familia que caminaba sobre una superficie pulida que ocultaba las grietas profundas que el tiempo no lograba cerrar. Hacia finales del año 2010, una noticia sacudió los cimientos de la industria televisiva en México. Eduardo Capetillo y Silvia Gaitán abandonaban Televisa, la empresa que los había visto nacer y consolidarse como estrellas. Después de 17 años de matrimonio y una lealtad absoluta al consorcio de San Ángel, la pareja firmó un contrato millonario con la competencia Televisión Azteca. El acuerdo no solo incluía sueldos elevados, sino también posiciones de poder dentro de la estructura de producción del canal. Eduardo fue nombrado director de la 9ª generación de La Academia, el reality show musical más importante de la empresa, mientras que Silvia se encargaría de la conducción principal de las galas semanales. Este cambio de aires parecía ser la oportunidad perfecta para que Silvia retomara su carrera frente a las cámaras de manera constante y con un papel protagónico. Sin embargo, el entorno de un programa grabado las 24 horas del día pronto se convirtió en el escenario de una crisis pública que nadie pudo evitar. La Academia funcionaba bajo una presión constante donde los sentimientos de los participantes se exponían ante millones de televidentes cada domingo. Como director, Eduardo tenía la autoridad total sobre lo que sucedía dentro de la casa de estudios, controlando los horarios, las clases y el comportamiento de los jóvenes aspirantes. Silvia, desde su posición de conductora, intentaba mantener un tono amable y profesional, regresando a los foros con la elegancia que siempre la había caracterizado. Pero la dinámica de trabajo empezó a tensarse cuando los rumores sobre una supuesta cercanía entre Eduardo y una de las alumnas, una joven llamada Yanilén, empezaron a circular en la prensa de espectáculos. En lugar de manejar la situación de forma privada detrás de los escenarios, el conflicto se trasladó directamente al foro de televisión durante una de las transmisiones en vivo más recordadas de la década. Aquella noche de domingo, la atmósfera en el estudio era pesada, y el equipo de producción trabajaba con una tensión que se notaba en cada indicación por los audífonos. En un momento que no estaba marcado en el guión original del programa, Eduardo Capetillo decidió tomar el micrófono para aclarar su situación personal frente a todo el país. Pidió que la alumna Yanilén se pusiera de pie y caminara hacia el centro del escenario, donde Silvia también se encontraba presente cumpliendo con su labor de conductora. Eduardo inició un discurso donde cuestionaba a la joven sobre los rumores de un supuesto romance entre ellos, utilizando su posición de autoridad para confrontar a una subordinada frente a las cámaras. Silvia Gaitán permaneció de pie a pocos metros de su esposo, sosteniendo su micrófono con las manos ligeramente tensas. Llevaba un vestido de gala y el peinado perfecto que exigía la producción, pero su rostro mostraba una contención que muchos televidentes interpretaron como incomodidad profunda. Eduardo se dirigió a ella en medio del escenario y le preguntó directamente si él alguna vez le había faltado al respeto o si ella tenía alguna duda sobre su fidelidad como esposo. En ese instante, Silvia dejó de ser la conductora profesional para convertirse en la pieza central de una defensa pública del matrimonio Capetillo. Su respuesta fue breve y buscaba cerrar el tema lo antes posible,
Pero el daño a su imagen profesional ya estaba hecho ante los ojos del público. Había sido obligada a participar en una dinámica de control personal disfrazada de aclaración necesaria para la audiencia. Desde la cabina de control, los productores observaban cómo los niveles de audiencia subían, mientras la dignidad de los conductores se ponía en duda. El uso de un programa de talento para ventilar asuntos privados fue criticado duramente por los especialistas en comunicación de aquella época. Eduardo actuaba bajo la lógica de un hombre que no permite que su reputación sea cuestionada, sin importar el costo emocional para su esposa o para la joven alumna. Silvia tuvo que seguir con la conducción del programa después de ese momento, manteniendo la sonrisa ante las cámaras, mientras el país entero comentaba lo que acababa de suceder. Esta fue la primera vez que el patrón de control que se vivía en el rancho de Ocoyoacac se hacía visible para millones de personas de forma cruda y sin filtros. El machismo, que antes eran rumores de pasillo, ahora tenía voz y rostro en una transmisión en horario estelar. Los testimonios de las personas que trabajaban en el staff de la academia en 2011 describen un ambiente laboral donde las órdenes de Eduardo no se cuestionaban. Algunos técnicos recuerdan que Silvia solía pasar mucho tiempo en su camerino entre ensayos, evitando las áreas comunes donde Eduardo ejercía su autoridad como director. La libertad profesional que ella esperaba encontrar en esta nueva empresa se vio limitada por la necesidad de estar siempre bajo la sombra y la supervisión de su marido. No podía tener una opinión distinta a la de él sobre el desarrollo de los alumnos o el contenido del show sin que hubiera una corrección inmediata. La brillante conductora que México recordaba parecía haberse convertido en una extensión de los deseos y las inseguridades de Eduardo. Al respecto de lo sucedido esa noche, existen dos versiones que todavía se discuten en los círculos de la prensa. Por un lado, los seguidores más tradicionales de la familia Capetillo aseguran que Eduardo actuó como un hombre íntegro, que defendió su hogar de las calumnias de la prensa amarillista. Según esta postura, involucrar a Silvia fue una forma de mostrar unidad y transparencia total frente a sus seguidores. Por otro lado, analistas de género y críticos de televisión sostienen que fue un ejercicio de manipulación donde Silvia fue utilizada como un escudo humano para limpiar la imagen de Eduardo. Esta segunda versión señala que una mujer con la trayectoria de Silvia no debería haber sido expuesta a una situación tan humillante bajo el pretexto de la protección familiar. Ambas posturas coinciden en que esa noche marcó un antes y un después en la forma en que el público percibía su relación de pareja. Después del escándalo de Yanilén, la participación de Eduardo y Silvia en Televisión Azteca se volvió cada vez más complicada y llena de fricciones con los directivos. El contrato que prometía ser una renovación de sus carreras terminó en una salida abrupta y con demandas legales de por medio. Silvia regresó al silencio del rancho, alejándose nuevamente de los foros de grabación por un largo periodo de tiempo. El experimento de trabajar juntos en un reality show solo sirvió para confirmar que, en la dinámica de los Capetillo, no había espacio para dos estrellas con el mismo peso. Silvia volvió a ocupar su lugar como la esposa dedicada, mientras el eco de aquella noche en la academia quedaba grabado como el momento en que el cuento de hadas perdió su encanto. La mujer que había nacido para brillar en los escenarios aceptó una vez más apagar su luz para no incomodar al hombre que caminaba a su lado. El público que lo seguía desde los años 90 empezó a notar que la mirada de Silvia en las fotos de redes sociales ya no era la misma. Había una madurez forzada y una precaución constante en cada una de sus palabras durante las escasísimas entrevistas que concedía. El control que se ejercía sobre su imagen era tan estricto que Silvia dejó de dar entrevistas sola. Siempre debía estar Eduardo presente para filtrar las preguntas de los reporteros. En las grabaciones detrás de cámaras que se filtraron años después, se puede ver a una Silvia que consulta con la mirada a su esposo antes de responder cualquier cosa, incluso temas sencillos sobre su familia. Aquel desplante en vivo en 2011 fue solo la punta del iceberg de una estructura de convivencia donde la opinión de Silvia carecía de autonomía real. El costo de mantener la familia unida estaba siendo pagado casi exclusivamente con la identidad profesional y personal de la artista.
Las seguidoras que han acompañado a la pareja desde sus inicios suelen defender la estabilidad del hogar Capetillo Gaitán. Para este grupo de mujeres, ver a 5 hijos crecer dentro de un matrimonio que ha superado las 3 décadas es un logro que merece respeto en una industria donde los divorcios son la norma. Consideran que Silvia ha cumplido con un papel fundamental de protección y guía, manteniendo los valores tradicionales que recibió de sus padres. En los comentarios de las redes sociales, es común leer mensajes que la califican como una mujer ejemplar por haber puesto el bienestar de sus hijos por encima de la fama. La imagen de Silvia en el rancho se percibe como la de una madre que encontró la verdadera felicidad, lejos de las luces de los foros. Por otro lado, existe una corriente de opinión formada por periodistas culturales y críticos de televisión que observan la historia de Silvia con una perspectiva diferente. Para ellos, la trayectoria de la artista es el ejemplo de un talento que fue silenciado por las exigencias de un entorno familiar rígido. Señalan que la desaparición de Silvia de los elencos estelares no fue una elección puramente artística, sino una consecuencia de la estructura de poder establecida por Eduardo. Esta postura destaca la pérdida que sufrió el público al no poder ver la evolución de una de las actrices más preparadas de su generación. Para estos críticos, la carrera de Silvia fue el precio que se pagó para alimentar el ego de un galán que no aceptaba competencia. Las interpretaciones sobre el silencio de Silvia durante todo este tiempo también dividen a la audiencia de forma marcada. Quienes la admiran interpretan su falta de declaraciones polémicas como una muestra de prudencia para no dañar la imagen de su familia. El silencio no siempre se traduce como ausencia de conflicto, sino a veces como una herramienta de supervivencia personal. Silvia Gaitán se convirtió en el centro de un debate social sobre el papel de la mujer en la familia moderna de México. Las opiniones se mueven entre el respeto a su decisión de ser madre de tiempo completo y la tristeza por ver un talento encerrado entre muros de piedra. Durante los años de retiro en el rancho, empezaron a filtrarse detalles sobre las normas que regían la vida social de Silvia Gaitán. Los reporteros que cubrían la fuente de espectáculos mencionaban con frecuencia la existencia de un acuerdo interno conocido como la regla de los 10 minutos. Según estos testimonios, la artista tenía prohibido mantener conversaciones con hombres ajenos a su familia que duraran más de ese tiempo en eventos públicos o reuniones de trabajo. Esta estructura de supervisión no era oficial, pero se manifestaba en la forma en que los asistentes de Eduardo Capetillo se acercaban a Silvia cuando notaban una interacción prolongada. La mirada de Eduardo desde el otro lado de la habitación servía como un cronómetro invisible que marcaba el final de cualquier charla casual. Silvia aceptaba estas condiciones con una sonrisa educada, retirándose de las conversaciones justo antes de que el tiempo se cumpliera. Esta dinámica de control se extendía también a la forma en que ella podía relacionarse con sus amistades de la juventud. Muchas personas que formaron parte de su círculo cercano en la época de Timbiriche perdieron el contacto con ella debido a la dificultad para localizarla de forma directa. Las llamadas telefónicas solían pasar primero por un filtro de asistentes o del propio Eduardo antes de llegar a manos de Silvia. La independencia que una mujer de su edad suele tener para gestionar su agenda personal estaba limitada por una red de autorizaciones previas. Silvia se alejó de los grupos sociales donde no estuviera presente su esposo, reduciendo su mundo a los límites físicos de la propiedad en Ocoyoacán. Esta desconexión fue tan gradual que sus seguidores solo la notaron cuando pasaron años sin verla en reuniones de la industria. La llegada de la pandemia en el año 2020 abrió una ventana inesperada hacia la intimidad de la familia a través de las redes sociales. Silvia decidió abrir su propio canal de YouTube para compartir rutinas de maquillaje, consejos de belleza y momentos de la vida cotidiana en el rancho. En estos videos se podía ver a una Silvia más relajada, hablando directamente a la cámara con una soltura que recordaba sus mejores años en la televisión. Sus seguidoras celebraron verla en primer plano, compartiendo detalles de su cuidado personal y de la administración de su casa. Sin embargo, los espectadores más observadores notaron un cambio en el ambiente de los videos cuando Eduardo aparecía de forma imprevista en el encuadre.
La frecuencia de la voz de Silvia subía de tono y sus movimientos se volvían más cautelosos, buscando siempre la aprobación visual de su esposo antes de terminar una frase. Uno de los segmentos más comentados fue la serie titulada Cocinando con mi suegra, donde Silvia aparecía junto a la señora Mary Vázquez de Arruza. La cocina del rancho, con sus utensilios de madera y azulejos tradicionales, servía de escenario para preparar recetas familiares transmitidas por generaciones. La suegra de Silvia mostraba una personalidad fuerte y directa, haciendo comentarios sobre la forma en que Silvia picaba las verduras o manejaba el fuego. Silvia mantenía una postura de respeto absoluto, aceptando las correcciones de la madre de Eduardo con una paciencia que muchos calificaron como excesiva. En un episodio específico, la suegra mencionó abiertamente que Silvia no era la nuera que ella esperaba originalmente para su hijo. Silvia respondió con una risa nerviosa, intentando desviar la atención hacia los ingredientes del platillo mientras sus ojos buscaban la salida de la cámara. El lenguaje corporal de Silvia en estos contenidos digitales ofrecía más información que sus propias palabras. La mujer que antes dominaba los escenarios de Timbiriche parecía haberse entrenado para ocupar el menor espacio posible cuando el hombre de la casa estaba presente. Los comentarios en los videos se dividían entre quienes admiraban su humildad y quienes sentían incomodidad por notar esa vigilancia constante. Incluso en los videos dedicados al maquillaje, Silvia mencionaba que ciertos estilos o colores de labiales no eran del agrado de Eduardo. No se trataba de una imposición violenta, sino de una preferencia del esposo, que ella adoptaba como una norma de convivencia. El canal de YouTube se convirtió en un registro de la vida de una mujer que intentaba recuperar su voz, pero que seguía pasando cada palabra por el filtro de un juez interno. La alegría que mostraba al hablar de sus hijos era genuina, pero se matizaba con una sombra de precaución cuando el tema rozaba su autonomía. Silvia Gaitán seguía siendo la protagonista de sus videos, pero Eduardo Capetillo actuaba como el director invisible que decidía qué se podía mostrar y qué debía permanecer en secreto. El 25 de junio de 2025, el calendario marcó 31 años desde aquella ceremonia masiva en Morelos. Durante 3 décadas, esa fecha fue el momento en que la pareja reafirmaba ante el público su compromiso de permanecer unidos a pesar de cualquier dificultad. Sin embargo, en esta ocasión el reloj avanzó durante las 24 horas del día, sin que apareciera una sola felicitación en los perfiles digitales de la familia. Los seguidores de Silvia Gaitán esperaban ver alguna fotografía del baúl de los recuerdos o un mensaje de agradecimiento por el tiempo compartido. La ausencia de estas señales habituales generó una inquietud inmediata entre quienes habían seguido la historia desde los años 90. El silencio no fue un descuido, sino el primer indicador de que la estructura que sostenía al matrimonio había dejado de funcionar. Al mismo tiempo que el aniversario pasaba desapercibido, la presencia digital de Eduardo Capetillo desapareció de forma total y repentina. Su cuenta oficial de Instagram, que contenía años de registros fotográficos de su vida como patrón en el rancho, fue dada de baja sin previo aviso. Esta plataforma era el lugar donde Eduardo proyectaba su autoridad y su papel de protector de la familia ante millones de seguidores. Al borrar este registro, se eliminó también la vitrina donde se exhibía la supuesta perfección del hogar en Ocoyoacac. Los comentarios y las imágenes que construían su identidad pública como galán y jefe de familia dejaron de estar disponibles para el escrutinio de la prensa. Esta decisión de borrar su huella digital ocurrió en el mismo mes en que la pareja celebraba más de 3 décadas de unión legal. El comportamiento de los 5 hijos en esta fecha específica fue la señal más contundente para los analistas de la vida social en México. Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos Manuel y Daniel mantuvieron sus redes sociales activas, pero omitieron cualquier mención al aniversario de sus padres. En años anteriores, los hijos mayores solían publicar mensajes emotivos y fotografías de la boda de 1994 para celebrar la estabilidad de su hogar. En junio de 2025, prefirieron mostrar momentos de sus propias vidas, viajes o proyectos personales,
ignorando por completo la fecha conmemorativa. Este silencio, coordinado por parte de 5 adultos que crecieron dentro del rancho, hablaba de una fractura interna que ya no se podía ocultar. Los hijos, que fueron testigos de las dinámicas de control y de las ausencias emocionales de su padre, eligieron no participar en la simulación de una felicidad que ya no existía. Dentro de los límites de la propiedad en Ocoyoacac, el movimiento de personas y objetos empezó a cambiar de ritmo de forma discreta. Testigos locales y personas cercanas a la administración del rancho notaron que Silvia Gaitán comenzó a retirar sus pertenencias personales de manera paulatina. No se trató de una mudanza estrepitosa con grandes camiones de carga, estacionados frente a la entrada principal a plena luz del día. El proceso fue lento, utilizando vehículos particulares que salían de la propiedad cargando cajas y maletas con ropa y objetos de valor sentimental. Silvia seleccionó sus libros, sus materiales de danza y los recuerdos de su carrera artística que habían permanecido guardados en bodegas durante años. Cada viaje representaba el retiro de una pieza de la identidad de Silvia que había estado anclada a ese lugar desde mediados de los años 90. La salida de Silvia del rancho ocurrió con la misma disciplina de silencio que ella había practicado durante toda su vida matrimonial. No hubo escenas de gritos ni confrontaciones que pudieran ser escuchadas por los empleados o los vecinos de la zona. Se describe una salida organizada, donde cada objeto empacado parecía formar parte de un plan diseñado con mucha antelación. Silvia caminó por última vez por los jardines donde grabó sus videos de cocina y por las estancias donde crió a sus 5 hijos. Sus manos, que durante años mantuvieron el orden y la armonía del hogar, ahora cerraban cajas que contenían los fragmentos de su propia historia independiente. El rancho de Ocoyoacac, que durante 30 años fue su refugio y su celda, empezó a quedarse vacío de la presencia que realmente le daba vida. Eduardo Capetillo se mantuvo dentro de la propiedad, alejándose por completo de cualquier contacto con personas ajenas a su círculo más íntimo. Los reportes indican que su estado de ánimo se volvió más hermético, evitando incluso las salidas habituales hacia las zonas comunes de la comunidad. La desaparición de su cuenta de Instagram fue seguida por una inactividad total en sus proyectos de consultoría y conferencias de motivación personal. El hombre que daba lecciones sobre cómo mantener la paz interior y la unión familiar se enfrentaba a la disolución de su propio esquema de control. Sin la presencia de Silvia para filtrar sus emociones y cuidar su imagen, Eduardo quedó solo frente a los muros que él mismo había ayudado a construir. La autoridad que ejercía sobre su esposa y empleados ya no encontraba el mismo eco en una casa que se volvía silenciosa. La prensa de espectáculos intentó obtener declaraciones de Silvia, pero ella mantuvo su postura de no ventilar los asuntos privados ante las cámaras. Sus únicas interacciones se limitaron a publicaciones breves donde se le veía enfocada en su bienestar físico y en su preparación como bailarina. Esta forma de actuar confirmó que Silvia no buscaba un conflicto público ni una compensación económica a través del escándalo mediático. Su prioridad era recuperar el espacio personal que había cedido en 1994, cuando aceptó casarse bajo las condiciones de Eduardo. La fuga de Silvia no fue un acto de rebeldía adolescente, sino la decisión madura de una mujer de 54 años que entendió que su tiempo en el rancho había terminado. Se llevó consigo la dignidad que siempre la caracterizó y el respeto de sus hijos, quienes la apoyaron en esta transición hacia su nueva vida. Para el final del mes de junio de 2025, la imagen de la familia perfecta de la televisión mexicana había quedado desarticulada por completo. Los programas de variedades que antes los ponían como ejemplo de amor eterno, tuvieron que ajustar sus narrativas ante la evidencia del distanciamiento. El aniversario número 31 se convirtió en el punto de quiebre definitivo para una historia que se sostuvo durante décadas a base de renuncias personales. Silvia Gaitán dejó de ser la sombra de Eduardo Capetillo para empezar a habitar su propio presente fuera de las reglas de Ocoyoacac. El silencio que antes era una herramienta de opresión se transformó en el espacio necesario para que ella pudiera planear su regreso al mundo exterior.
El cuento de hadas terminó no con un final dramático de película, sino con el sonido sordo de una puerta cerrándose y el motor de un coche alejándose por el camino de piedra. El 31 de marzo de 2026, una publicación en redes sociales detuvo la conversación sobre los rumores de separación para centrarse en un solo movimiento físico. Silvia Gaitán apareció en un video corto practicando pasos de ballet clásico en un salón iluminado por luz natural. A sus 54 años, la artista mostró una elasticidad y una fuerza muscular que solo se consiguen con una disciplina que nunca se interrumpió del todo. Sus pies, apoyados firmemente sobre las puntas, ejecutaron giros que recordaron a la joven que entró a Timbiriche décadas atrás. Este acto no incluía a ningún otro miembro de su familia, ni hacía referencia a su vida en el rancho. Era una demostración de capacidad técnica individual. Sus antiguas compañeras de escenario, como Paulina Rubio y Lucero, reaccionaron de inmediato validando su talento con mensajes de asombro. Lucero destacó que la verdadera esencia de un artista permanece intacta a pesar del paso del tiempo y de las pausas obligatorias. Paulina, por su parte, celebró volver a ver a la estrella que siempre supo que Silvia era detrás de las cámaras familiares. El video se volvió viral no por el escándalo, sino por la calidad de los movimientos de una mujer que decidió recuperar su vocación original. Cada salto y cada colocación de sus brazos eran una declaración de independencia que no necesitaba palabras de explicación. Silvia Gaitán dejó de usar el apellido Capetillo en su firma digital, marcando el inicio de su etapa como Silvia, la bailarina. La música que acompañaba sus pasos era suave, pero el impacto de sus pies golpeando el suelo rítmicamente se escuchó como un mensaje de libertad en todo México. La historia de Silvia Gaitán y Eduardo Capetillo no terminó con el final feliz que las telenovelas de los 90 solían prometer. Fue un proceso de 31 años, donde una mujer talentosa fue desapareciendo poco a poco para que una imagen de familia perfecta pudiera brillar en las revistas de sociales. Esta realidad sirve para recordar que los aplausos y las bodas televisadas a veces esconden sacrificios que no se ven a simple vista detrás de las cámaras. Si estos detalles sobre la vida de Silvia les permitieron ver con otros ojos lo que sucedía en aquellos años, los invito a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. Sus relatos y puntos de vista nos ayudan a comprender mejor las realidades que nuestra generación compartió. Tampoco olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones sobre el próximo video, donde conoceremos a otro artista que también tomó una decisión impactante para proteger su libertad. Nos vemos en nuestra próxima charla para seguir descifrando los secretos nunca antes contados detrás de la fama.